En esta sección del curso estudiaremos la integración numérica. La integral de una función f de x en un intervalo cerrado a, b se define de la siguiente manera. Si recuerdas y llevas a tu curso de cálculo integral, esto se define como la integral de Riemann. Riemann se dio cuenta que si tú tenías una función, podías aproximar el área bajo la curva de esa función utilizando rectángulos. Básicamente, aproximando esa función a un rectángulo, podías obtener un área aproximada, y a la medida de que ibas generando rectángulos de base más pequeña, más finitos, pues se daba cuenta que más rectángulos cabían en ese mismo espacio y tenías una mejor aproximación del área bajo la curva de esa función. Entonces hay diferentes métodos de integración, entre ellos la regla del rectángulo, que es básicamente la integral de Riemann, la regla del trapecio, la regla de Simpson de 3/8, así como de cada método sus métodos compuestos, y vamos a estudiar cada uno de ellos. En este primer video vamos a estudiar la regla del rectángulo, la regla del rectángulo del punto medio y la regla del rectángulo compuesta, que es básicamente la suma de Riemann. Entonces vamos a comenzar. Si recuerdas, el área de un rectángulo es su base por la altura. ¿Y cómo lo defines? Pues el extremo derecho menos el extremo izquierdo multiplicado por la función evaluada en el punto del extremo izquierdo, ¿no? F de A. Básicamente esto define el área de un rectángulo en el plano cartesiano. Entonces, aquí Jacob Pilot me está recomendando la regla del rectángulo, que está bien. Sin embargo, imaginemos que el extremo izquierdo es 0. Pues vamos a tener un rectángulo, una área de bajo la curva igual a 0. Y además aquí solamente estamos aproximando un solo rectángulo. Esto es una aproximación muy burda, pero nos sirve como punto inicial para ir comprendiendo métodos más complejos. Entonces, esta es la regla del rectángulo. Hay otra que se llama regla del rectángulo del punto medio, que lo que hace es no evaluar la función en el extremo izquierdo, porque puede ser 0, sino hacer un promedio entre los extremos y ahí tomar ese punto como referencia como la altura de nuestro rectángulo. Y es una aproximación mucho mejor que la simple regla del rectángulo. Vamos a implementar esa. Vamos a poner aquí regla, rectángulo, y vamos a ponerle midpoint. Esto es para que no pongamos el nombre de una función muy larga, ¿no? Y aquí Copilot ya me la recomienda, es correcta. Como puedes ver, hacemos un promedio de los intervalos A más B entre 2. De esta forma evitamos que tengamos, por ejemplo, un área 0 en el caso de que A sea igual a 0. Sin embargo, una mejor aproximación es hacer uso de la suma de Riemann, ¿no? Entonces, tenemos la regla del rectángulo compuesta, en este caso nos puso como composite, pero entonces vamos a hacer esto. Vamos a definir el tamaño del paso h en función del número de pasos o el número de rectángulos que queramos en nuestra función. En este caso, h va a ser igual a el extremo derecho menos el izquierdo, dividido entre el número de rectángulos que tengamos. Lo que estamos haciendo aquí es dividir el intervalo en pues partes chiquitas, ¿no? La base. Entonces, vamos a generar una variable total que vaya acumulando la suma del área de todos los rectángulos. Entonces vamos a hacer esto, for i in range n, y aquí Copilot nos recomienda que reutilicemos la función que definimos, pero no lo vamos a hacer porque no es muy legible la forma en la que lo está haciendo. Digo, es válido, pero no es muy legible. Entonces vamos a simplemente decir que el total es más igual la función evaluada en A más I por H. Esto lo que hace es ir recorriendo cada intervalo y evaluar la función en ese punto y irlo sumando. Al final, pues simplemente tenemos que multiplicar el total por el H. Lo que estamos haciendo aquí básicamente es sumar las alturas de todos los rectángulos que están definidos debajo de nuestra integral, y lo que hicimos pues fue simplemente factorizar ese H, ¿no? Porque si tú ves esta suma que está aquí, tienes esta delta X, y ese delta X es nuestra H. Entonces lo que hacemos primero es pues sumar todas las alturas de f de xy, y esto lo podemos sacar como factor común, y al final lo puedes multiplicar todo y tienes el mismo resultado, ¿no? Y pues ahí ahorras algo de tiempo de cálculo, ¿no? Porque no estás
multiplicando en cada caso haciendo una multiplicación, sino que primero sumas y hasta el final multiplicas toda esa cantidad total. Entonces aquí tenemos ya la regla del rectángulo compuesta y pues básicamente es la regla del Riemann por definición. Entonces vamos a definir una función y vamos a generar, vamos a imprimir el resultado. Pues vamos a tomar una función muy sencilla que sea lambda x igual a x, ¿no? Entonces, pues tú sabes que esto es un triángulo y si escogemos a igual a 0 y b igual a, por ejemplo, 3, sabes que es un rectángulo con base igual a 3 y la altura pues depende del punto, ¿no? Pero pues en el punto 3, pues la altura es 3, ¿no? Entonces, base por altura sobre 2, si abrimos una calculadora aquí, tenemos que la base es 3 por altura entre 2. Entonces, nuestro método de integración nos tiene que dar 4.5 en todos los casos, ¿no? Entonces, vamos a ver aquí qué tan bueno es cada método de integración para aproximar la función en este intervalo. Entonces, vamos a imprimir print. Vamos a poner aquí f. El área bajo la curva es. Y vamos a utilizar el método de el rectángulo. Primero, ¿no? Vamos a utilizar simplemente la regla del rectángulo. Entonces vamos a poner aquí regla rectángulo. Y en los siguientes casos, pues aquí Copilot ya me ayuda a escribirlos, ¿no? Lo corremos y como puedes ver, pues aquí están las aproximaciones, ¿no? Si recuerdas, como a es igual a 0, la aproximación más burda que podemos hacer es tratar de encerrar la función en un rectángulo. Entonces la regla del rectángulo simple nos dice que pues, el área es 0, ¿no? Pero esto es porque f de a es 0. Entonces no tiene mucho sentido utilizar esta aproximación para muchos casos. Pero por ejemplo, la del punto medio se puede acercar más, ¿no? 4.5. Y esto es porque la función es fácil de evaluar, es sencilla, pero si evaluamos una función más compleja como una cuadrática o una exponencial, pues la regla del rectángulo del punto medio irá perdiendo precisión. Sin embargo, la regla del rectángulo compuesta es mucho más precisa, a pesar de que no llegamos exactamente al 4.5, porque vamos aproximando rectángulos chiquitos, ¿no? Yo aquí hice la aproximación con 1000 rectángulos. Por ejemplo, si yo lo hiciera únicamente con un rectángulo, tengo la misma aproximación del método del rectángulo simple. Pero a medida de que voy incrementando ese número de rectángulos que caben bajo la función, pues me voy aproximando cada vez mejor, ¿no? Por ejemplo, ya cuando utilizo 10, la aproximación es buena. Si utilizo 100, la aproximación es mejor. Si utilizo 1000, pues es cada vez mejor. Y si utilizo 10.000, pues se va a ir aproximando cada vez mejor en decimales. Es por eso que en la práctica no podemos hacer aquí una suma infinita cuando n tiende a infinito, pero podemos hacer un n lo suficientemente grande para que nuestra aproximación sea lo suficientemente buena para nuestro método numérico. Bueno, hasta aquí se termina este video del curso. Recuerda que esa fue la regla del rectángulo. Dale like, suscríbete, compártelo y recuerda que siempre vas a aprender un bit a la vez.